Amén. Dice su palabra que todo lo que se mueva, alabe a Jehová. ¿Usted se mueve, hermano? Alabe a Jehová. Entonces vamos a inclinar nuestro rostro y poner este servicio en las manos del Señor. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, por tu presencia, Señor, por el fluir de tu Espíritu Santo, Señor, y por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo, en la cruz del Calvario, de quien nosotros somos fruto, Padre Santo, Señor, de esa aflicción. Señor, te pedimos en su nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo que unjas, Padre Santo, mis labios, Señor, que me uses para la gloria y alabanza de tu nombre, Señor, que yo comparta tu palabra con mis hermanos, Padre Santo, Señor, y que ellos puedan ser bendecidos, Señor. Que no nos salgamos, Padre Santo, de este lugar como llegamos, sino que seamos transformados, Padre Santo, en nuestro pensamiento, en nuestra manera de hacer y vivir la vida, poderoso Dios. Gracias te damos, poderoso Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, pues bendecimos y también saludamos a nuestros hermanos que están en casa, como a ustedes que están aquí con nosotros acompañándonos en esta hermosa mañana. ¿Cuántos creen que el Señor nos va a hablar hoy? Amén, Dios les bendiga, porque a mí me levantó a las 4 de la mañana, entonces yo creo que el Señor nos va a hablar hoy. Así es que, hermanos, el tema de hoy es ¿por qué creemos en las Escrituras? Tema de hoy, ¿por qué creemos en las Escrituras? El versículo dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. Búsquenlo, hermanos, en sus Biblias, porque acuérdense que los cristianos, voy a hacer la comparación, pero son como aquellas personas que les gusta el fútbol, van a jugar fútbol, pero no llevan balón. Entonces no entiendo. Entonces, a ver, hermanos, sus Biblias, Romanos 15:4, para que repitamos el versículo. ¿Listos, hermanos? 15:4, Romanos 15:4. ¿Ok? A ver, hermanos, primero el tema. ¿Cómo se llama el tema? ¿Por qué creemos en las Escrituras? ¿Otra vez? Amén. Ahora, vamos a ver el versículo. A ver, hermanos, otra vez. 1, 2, 3. A ver, ya les va saliendo mejor. Ahora otra vez, pero con todas las fuerzas, así como que respiramos y nos movemos y vamos a hablar claro y fuerte la palabra del Señor. 1, 2, 3. Ay, excelente, ahora le salió más bonito. Bueno, hermanos, vamos a empezar a escudriñar la palabra del Señor en este versículo. Nosotros tenemos que tener conocimiento como pueblo de Dios de que para referirnos a las Escrituras nos podemos referir de 3 maneras. La primera que es la palabra de la cruz. La segunda que es el testimonio de Dios. Y la tercera, que es la sabiduría de Dios. Así es que, para hacer referencia a las Escrituras en que nosotros creemos, vamos a decir que es la palabra de la cruz, es el testimonio de Dios y es la sabiduría de Dios. ¿Sí? Entonces, eso equivale a que esas son las Escrituras. Bueno, entonces, vamos a ver, aquí vamos a sacar mucha enseñanza, hermanos. Vamos a analizar Génesis capítulo 3. ¿Sí? Entonces vamos a ver que Dios ahí había dado Dios
una orden al hombre. Nos vamos a Génesis cuando el hombre estaba en el huerto del Edén. Está en Génesis capítulo 2, versículo 3. Hermanos, aquí dice: pero del huerto del árbol que está en medio, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Allí la mujer está oyendo las palabras de Satanás, pero en sí el versículo dice: y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. El versículo que leemos ahí es una malversación que el diablo le está diciendo a Eva, porque la enseñanza dice: y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del fruto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Pero aquí Eva ya le estaba agregando a la palabra. En el versículo 3 dice, ni le tocarás, para que no muráis. Esto no lo había dicho el Señor. Esta fue la mentira, el engaño del diablo que le estaba diciendo a Eva para que ella aceptara la palabra que el diablo le estaba diciendo, ¿sí? Entonces vamos a ver, cuando Dios crea al hombre, no era la intención original de Dios que el hombre muriera. Dios tenía planes y propósitos para el hombre, pero Dios le puso una libre voluntad. Y por eso el hombre tenía que ser puesto a prueba para saber si obedecía o no a Dios. En ese momento, el hombre toma su libre albedrío y entonces el hombre empieza, como lo vimos ahorita, a Eva a malversar, escuchar la voz del enemigo, del diablo, y entonces empezó a malversar la palabra. Entonces aquí Dios le había dicho al hombre que la intención de él era que obedeciera, que no comiera de ese fruto, de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, porque de cierto iba a morir. Entonces, ¿qué pasa? El hombre, con su libre voluntad, va a tomar una decisión en el huerto. Dios creó al hombre tripartita, ¿sí? Cuerpo, alma y espíritu. Entonces, ¿qué significaba morir? Que el hombre muriera. Bueno, pues ahora el hombre iba a morir 3 veces. En espíritu, en alma y en cuerpo, ¿sí? Y aquí vemos que Dios no quería eso para el hombre, pero el hombre, en su afán de desobedecer a Dios, porque el enemigo vino y primero le sembró la duda, y le dijo, ¿a poco? Voy a parafrasear. Dios te ha dicho que de cierto morirás. Eso no es cierto, ¿sí? No vas a morir, sino que tus ojos van a ser abiertos y vas a ser como Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquí nos encontramos en el libro de Génesis. Si nosotros leemos el capítulo 1 y 2, pues todo va en perfecta orden de Dios. Pero si leemos del 4 al 11, ya hay cosas que no estaban ahí. Ya ahora en el corazón del hombre encontramos que ya existen los celos, la ira, el asesinato, la mentira, la rebelión, la maldad, la corrupción y ahora hasta el juicio. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó del 1 al 2? Un Dios bendecidor, creando a su imagen y semejanza al hombre, teniendo planes y propósitos para que él no muera, para que él viva, para que su alma sea eterna, porque él es eterno y lo hizo a su imagen y semejanza, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ahora del 4 al 11 encontramos que ahí sucedió algo y decimos, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque ahora la condición ahora está así en el huerto del Edén. Bueno, pues que en el capítulo 3 encontramos eso, que ahí hubo la presencia del enemigo, engañó a la mujer, le puso duda, malversó la palabra a Eva,
y ahora sucede que hay como fruto la desobediencia. ¿Sí? Ahora hay la desobediencia. Si nosotros analizamos la escritura, dice que iba a morir 3 veces. El alma, pues ya no iba a ser eterna. El cuerpo, pues iba a irse a la tumba. Y el espíritu, dice que el espíritu ya no fue el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque acordémonos que el Espíritu Santo tiene manifestaciones, una de ellas es el espíritu de sabiduría. Entonces Eva, en ese momento, como había ya, y Adán, como habían ya desechado la sabiduría divina, ahora se encontraron con su propia sabiduría. Y ahí fue donde muere la sabiduría, es mejor decir, se apartan de la sabiduría de Dios y toman la sabiduría humana. Entonces aquí podemos encontrar que en el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Aquí nos damos cuenta de cómo Eva, dice, vio que era bueno, que era agradable y que era codiciable el fruto para alcanzar la sabiduría. Entonces, ¿qué hizo ahí Eva? Buscó su propia sabiduría y desechó, hizo a un lado la sabiduría de Dios. Eso no eran los planes ni los propósitos de Dios. Por eso ahorita nosotros escuchamos y decimos, bueno, ¿por qué Dios, por qué Adán y Eva, Dios los crea y los pone en el huerto y luego fallan? ¿Es que entonces Dios tenía un plan A y un plan B? No, Dios no tenía un plan A y un plan B. Dios tenía el plan A. Sus intenciones de su corazón eran buenas para con el hombre. Lo creó bueno, porque dice la palabra de Dios que todo lo que creó Dios era bueno. Pero el hombre se corrompe, viene el enemigo y entonces ahí se posesiona en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, y ahora nosotros la condición del hombre va a ser muy diferente. ¿Sí? Ya no vamos a hacer lo que Dios planeó. Entonces ahí vamos a quedar apartados de Dios. Aquí, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Esto, hermanos, es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos hemos nadado en los ríos de la sabiduría del Señor, y entonces hemos pasado y decimos, bueno, ya vino Génesis y vemos la corrupción del hombre, la condición del hombre, la maldad del hombre. Pero ahora vemos y caminamos en el Antiguo Testamento y preguntamos, bueno, ¿y el pueblo de Israel? ¿Qué le pasó? ¿Por qué tanta desobediencia a Dios? ¿Por qué tanta rebeldía hacia Dios? ¿Sí? ¿Por qué despreciaron a Dios? ¿Por qué lo rechazaron a Dios? Entonces, nosotros ahí venimos y hablamos, y nosotros como cristianos también nos preguntamos. Y nosotros podamos ver ahorita la condición corrupta de la humanidad desde cuando el niñito es pequeño. Y usted mira, hermana, pero ¿cómo que desde cuando el niñito es pequeño? Por eso dice el rey David, en pecado me concibió mi madre. Porque ya por la naturaleza ya traemos ese pecado. Entonces, ¿ahora qué pasa? Usted pone a un niñito chiquito de 1 año, 2 años, y le da juguete y lo acepta, y le da otro juguete y lo acepta, y le da otro juguete y lo acepta. Pero llega el momento de que usted le da un juguete y el niño lo rechaza. Y el niño se niega a aceptarlo. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento usted trae otro niño y toma ese juguete y se lo da al otro niño, y el otro niño va a ver que usted ya se lo dio al otro, pero que sí lo va a pelear. ¿Sí? Porque desde pequeños ya traemos eso. Aquí dice la palabra de Dios, Eva codició la sabiduría de Dios. Vio que era agradable para ella, para sus fines, para sus propósitos, según lo que sus ojos vieron. ¿Sí?
Por eso la palabra del Señor dice que ante el hombre todos los caminos le son correctos. ¿Sí? Por eso ante el hombre, dice la palabra del Señor, dice que se hicieron necios. En la sabiduría del hombre ellos se hicieron necios. ¿Por qué? Porque estaban debatiendo. Aquí empezamos a debatir con la sabiduría de Dios por nuestra corrupción, de nuestra propia sabiduría. Y usted se acerca a los jóvenes, por ejemplo, y le dices, mijo, ¿pero por qué traes pintado el cabello así de rojo o de verde o de amarillo? Y dice, yo con mi cuerpo hago lo que yo quiera. Esas son palabras muy duras. Que nosotros con conocimiento de la palabra de Dios, cuando nosotros escuchamos esas palabras decimos, no. Dice el sabio en su corazón, no hay Dios. Pero nosotros sabemos que nuestro cuerpo no nos pertenece a nosotros, porque nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Ahora, hay unas verdades en la Biblia que nosotros necesitamos entender. Que nosotros, Dios tiene sus propios atributos. Dios tiene atributos para nosotros que nosotros quizá no alcanzamos a entender. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que todo lo que Él creó es de Él, por Él y para Él. Entonces nosotros ahí no tenemos por qué estarle debatiendo y diciendo al Señor y yéndole con argumentos, con vanas filosofías, como dice el apóstol Pablo, a debatirle y decirle, este es mi cuerpo. Cuando un padre quiere corregir al hijo, hijo, no llegues tarde, porque mira la noche, el peligro. Mira, hijo, ¿qué dice el hijo? Papá, no te metas en mi vida. Déjame hacer mi vida, tú ya viviste. ¿Sí? Pero mira, hermanos, ¿qué dice la sabiduría divina? Dice que Dios tiene la sabiduría. Él es el sabio. Dice que en los ancianos está la sabiduría. ¿Sí? Dice que ¿con qué empieza la sabiduría? Con el temor a Jehová. Y hermanos, si ampliamos la palabra temor, encontramos que también significa honra, también significa reverencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué el hombre falla? Porque no conoce a Dios. Porque no conoce quién le habla. Porque estamos poniendo aquí, ¿por qué creemos en las Escrituras? Bueno, porque sabemos que es la palabra de Dios. Y Dios es soberano. Y si Él dice, en Él está el sí y el amén. Él es soberano. ¿Sí? Él es creador. Aquí vimos a Adán y a Eva siendo creados por Dios. Todas las cosas que existen, ¿sí? Dice que por Él subsisten. Entonces, es Dios el dueño de todo. Nosotros no tenemos nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en nuestra condición aquí, como está Eva y Adán en el huerto del Edén, en ese momento ellos se separan de la presencia de Dios. Aunque físicamente Adán pues murió después de tener 900 años. Pero si nosotros nos damos cuenta, no murió al momento, pero entró la muerte en la humanidad. ¿Por cuánto? Por cuanto se apartaron de la palabra de Dios. Por cuanto desobedecieron sus mandatos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahorita estamos frente a una imagen, a un cuadro, en donde ya están dos seres ahí, Adán y Eva, separados de la presencia de Dios. La ley del Señor dice que toda alma que pecara, morirá. Por la ley, Adán y Eva estaban muertos. Y el apóstol Pablo dice que nosotros estamos muertos en nuestros pecados y nuestros delitos. Porque nosotros así estamos en ese momento en el huerto del Edén. Así está nuestra condición, apartados de Dios, muertos del pecado y de los delitos. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, cuando nosotros estamos muertos, dice, no hay nada. En ese momento no hay nada. La ley
ahí nos condena. La ley dice, ¿sí?, que toda alma que peque, esa morirá. Entonces ahí está el hombre, la condición del hombre, la humanidad del hombre, toda atribulada, ya cambió la vida. Ahora vemos los pecados de la carne, las obras de la carne que habla el apóstol Pablo. Dice que ya entraron los celos, la ira, el asesinato, la mentira, la maldad. ¿Y cómo lo vemos? Vemos ahí porque después el caso de Caín y Abel. Ya entró ahí el asesinato. Entró la mentira porque el diablo engañó a Eva. ¿Sí? Entró la rebelión. ¿Por qué? Porque el hombre desobedeció a Dios y no quiso nada con Dios. Entonces aquí ya vemos los pecados del hombre, pero también vamos a ver el juicio de Dios, donde dice que de cierto morirá y está apartado de su presencia. Ahora, ¿qué vemos en esta situación? Bueno, pues aquí encontramos la explicación divina, dice, sobre la cual la condición caída y ruinosa de toda la humanidad. En este capítulo aprendemos acerca de las estrategias del diablo para engañarnos, que él se disfraza como ángel de luz, ¿sí? Pero que vino a robar, a matar y a destruir, porque ahí robó, ahí mató, ahí destruyó la obra de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquí contemplamos la impotencia total del hombre para transitar por la vida, ¿sí?, sin contar con la gracia divina. Cuando nosotros en un estado natural de hombres, que eso éramos antes, ¿qué pasaba? Nosotros tomábamos la vida como vivir la vida por existir, pero nada más. Decíamos, al rato muero y se acabó. Yo estoy aquí, nací, crecí, y dice la ciencia eso. Nace, crece, se reproduce y muere. Eso dice la ciencia. Pero aquí vemos que nosotros necesitamos de la gracia de Dios para nosotros transitar por la vida, ¿sí? Entonces, aquí descubrimos los efectos del pecado que traen la muerte, el apartarnos de Dios. Huimos de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque lo vemos en el huerto. ¿Qué pasó? Adán y Eva fueron y se escondieron de la presencia de Dios. Así es el pecado, nos aparta de la presencia de Dios. Entonces, vemos la condición caída, la condición del hombre escondiéndose, la situación del hombre en pecado. Ahí vemos el juicio de Dios, la culpabilidad de nosotros. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, dice el apóstol Pablo. Y dice, y no por obras, para que nadie se gloríe, porque nuestras obras son como trapos de inmundicia. ¿Sí? Trapos sucios, trapos malolientes, trapos que no sirven para nada, más que para echarlos a la basura. Esa es la condición de pecado de nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros en estos momentos? Nosotros aquí necesitamos la misericordia de alguien que venga, que nos restaure, que tome nuevamente esa relación que se perdió con Dios. Necesitamos a alguien que venga, ¿sí?, y que nos muestre la verdad, el camino, la vida. Aquí estamos desesperados. ¿Por qué? Porque el flujo de eventos proféticos que se van a seguir dando van a tener origen aquí. Y por eso vemos a los profetas en Israel hablándoles, exhortándoles, diciéndoles, y ellos no entendieron. Y dice la palabra del Señor que dice que, ¿por qué? Porque Él cegó su entendimiento y quitó la sabiduría de ellos. Pero si nos remontamos a los orígenes, es que cuando Eva y Adán pecan, ahí ellos quitaron la sabiduría de Dios y la cambiaron por su propia sabiduría. Y ahora el pueblo de Israel lucha. Y también, acá estamos viendo al hombre en una condición caída, pero ahora el pueblo de Israel es más. El pueblo de Israel está simple.
está en una manera totalmente natural. Ellos, a pesar de que vieron las señales de Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, que los proveyó en el desierto, ¿sí? Que ahí que el Señor quiso estar con ellos, pidiéndoles un tabernáculo, ¿sí? Allí el Señor le dio sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos. Pero ¿qué pasa? Vemos a un Israel totalmente apartado de Dios. Al contrario, lo provocaban a ira. Si nosotros leemos al profeta Isaías, vemos la desesperación del Señor por atraer a su pueblo. Cuando dice que tendrá misericordia, Dios puede en un momento destruirlo. Y ahí vemos otra idea, otra imagen de por qué el Señor elige a un pueblo necio, rebelde, obstinado. Entonces ahí vemos que Dios lo elige por amor, porque dijimos que es misericordioso. Él le había dicho a Moisés: tendré misericordia del que quiera tener misericordia. Tan solo cuando se presenta y dice: yo soy. Yo soy. Punto, se acabó. ¿Por qué me estás debatiendo? ¿Por qué me estás cuestionando? Yo soy. Entonces ahí vemos la soberanía de Dios, el poder de Dios. Entonces aquí vemos al pueblo de Israel y vamos caminando desde Génesis y vamos analizando la palabra de Dios y viendo los profetas, como el profeta Oseas, también ahí lo vemos, y el Señor hablando y dice: con lazos humanos te quise atraer. O sea, hablándote a través de los profetas y tú no escuchaste. Con cuerdas de amor quise que estuvieras conmigo y no quisiste. Entonces, ¿qué pasa? Ahí vemos a un Dios que está misericordiosamente, totalmente ahí, delante de la presencia del pueblo de Israel. Él no los quiere destruir, ¿sí? Lo llega a decir en el libro de Amós, cuando dice que ya no serán más su pueblo, ¿sí? Y luego después él va a la compasión. No sé, ustedes como escuela bíblica, como escuela dominical, han visto cómo el Señor Jehová dice: ¿sabes una cosa? Eres un pueblo sordo, eres necio, estás lleno de mentira, lleno de pecado, llena de maldad. Pero ellos desde un principio quisieron reyes. Le pidieron a Dios que quitara a los jueces y que ahora les pusiera reyes. Y ahora la conducta de ellos, el comportamiento del pueblo, iba a estar basado en su rey. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros debemos orar por nuestros gobernantes, ¿sí? Por eso dice la palabra de Dios, dice: te daré un corazón. Dice que Él nos pondrá pastores de acuerdo con nuestro corazón. Entonces necesitamos escudriñar nuestro corazón y ver cómo está nuestro corazón. ¿Cómo? ¿Estamos llenos de pecado, de injusticia, de maldad, de asesinato, de todo lo perverso? Bueno, pues así te va a poner un gobernante. Entonces no. Nosotros queremos un pastor que nos pastoree con humildad, con temor a Dios, ¿sí? Necesitamos un pastor que nos diga la verdad, que nos hable de las cosas por venir, que nos alerten, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos ese tipo de guía espiritual para que nos hable, aunque duro, pero nos va a hablar. Aunque no nos guste, pero nos va a incomodar. Y si nos incomoda, qué bueno. ¿Saben por qué, hermanos? Porque ahí está la presencia del Espíritu Santo, redarguyéndonos de pecado, de injusticia y de juicio, como también recordándonos las palabras que habló nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí tenemos un pueblo que no se movía y le mandaba un profeta y le mandaba otro profeta y le mandaba otro profeta. Y les hablaban del amor de Dios y les hablaban del juicio de Dios y les hablaban de que lastimaban el corazón de Dios, y ellos estaban ciertos, mudos, ahora sí, torpes, testarudos, que no entendían el mensaje de Dios. Entonces, aquí vamos viendo en Génesis la imagen del hombre totalmente apartado, ya hasta desechado. Ese hombre ya estaba en el infierno.
¿Y sabes qué, hermano? Ahí estábamos tú y yo. Ahí estábamos en el infierno. Porque la ley era así. Y es todavía. Porque la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, que la ley, el Señor Jesús vino no para abrogarla, no para invalidarla, no para hacerla a un lado, sino para cumplirla. ¿Sí? Entonces, aquí vemos en donde en la condición de que nosotros estamos, era necesaria que viniera alguien que nos rescatara. Por eso dice el salmista que nos sacó del lodo cenagoso. Porque allí estábamos, desamparados, vacíos, con tristeza. Dice la palabra del Señor, has cambiado mi lamento en danza. ¿Sí? Me llenaste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré. Por eso nosotros ahora debemos cantarle a nuestro Dios. Por eso ahora nosotros debemos de danzarle a nuestro Dios. Por eso nosotros ahorita no importan las circunstancias que estemos viviendo, hermano. ¿Sí? Mire, hermano, para nosotros debe ser un privilegio estar adorando a Dios con un cubrebocas. No asustados, no espantados. Dándole gracias al Señor de que respiramos, de que no nos cuesta el oxígeno, de que nos podemos mover, de que estamos aquí, de que tenemos nuestros oídos y nuestros sentidos espirituales para poder escuchar, alimentarnos de su palabra. Tenemos un proveedor, Dios nos proveyó de un Salvador. Dios nos dio, nos equipó con el poder de su Espíritu Santo y su presencia. Entonces, hermanos, nosotros no tenemos por qué estar amedrentados, atemorizados, porque dice el Señor que nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí? Nosotros no debemos de estar angustiados, ¿por qué vestiremos o qué comeremos mañana? Porque dice el Señor que Él da de comer a las aves del cielo y viste a las flores del campo. Y todavía dice que las vistió de una manera que ni como el rey Salomón se vestía. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no debemos de confiar en nuestra sabiduría humana. A pesar de lo que veamos, a pesar de lo que vivamos, a pesar de lo que carezcamos, a pesar de nuestra situación ahorita que estemos físicamente, debemos de tener cuidado cómo estamos espiritualmente delante de Dios. El regalo de la salvación está para todo aquel que en Él cree. Desgraciadamente, ahorita la humanidad está con su sabiduría del mundo, que rechaza a Dios. Están muertos en sus pecados y sus delitos. Es por eso que usted predica la palabra, pero le predica la palabra a un muerto. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Usted háblele a un muerto y dile: muerto, levántate, adora a Dios. Está muerto. Su estado está muerto. Es por eso que nosotros, con nuestra oración de intercesión, debemos de orar por esas almas. Porque le voy a decir una cosa, hermanos. Hay mucha gente que ni orar lo hace. Hay mucha gente que lo sabe y no lo hace. Hay mucha gente que lo hace y dice que lo hace, pero no como conviene. O sea, no lo hace correctamente. Se acerca a Dios sin fe, como creyendo que no hay. ¿Sí? Se acerca a Dios pidiendo, pero pidiendo para sus propios deleites, para su propia carne. Ahorita nosotros debemos de estar avisados, entendidos. Nosotros no somos grandes hombres ni mujeres de Dios. Somos hombres y mujeres débiles que necesitamos de ese Salvador, que necesitamos de esa palabra, que necesitamos que nuestra vida sea transformada y renovada, nuestro pensamiento de continuo. Nosotros no podemos estar aquí quietos. Nosotros tenemos ahorita que estar obedeciendo la palabra de Dios, el manual que Dios dejó para nuestras vidas, para su creación. El consultar a Dios, esos fueron los pecados de Israel. Ellos buscaban alianzas con los demás pueblos para que los defendieran. ¿Qué está sucediendo ahorita con Israel? Está sucediendo lo mismo.
Por eso el versículo dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieran, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. El pueblo de Israel quedó cegado, entenebrecido. Ahora sigue buscando las alianzas de los demás pueblos. Pero este es un tratado de paz erróneo, equivocado. Pero ellos van camino, ¿sí?, hacia la grande tribulación, hacia la gran tribulación, hacia el gran día de Jehová. Las almas ahorita están pereciendo porque no quieren escuchar el mensaje, el evangelio de Cristo, la salvación que es para sus almas. Ellos están pereciendo, mientras que la iglesia de Jesucristo, hermanos, buenas noticias. Nosotros estamos caminando hacia ser salvados. Esas son buenas noticias, hermano. Es como, vamos a poner el ejemplo de que ahí está la persona que se cayó en un abismo. En ese momento llega un helicóptero, lanza ahí la cuerda y aquel hombre la toma. En el proceso en donde él va ascendiendo, está siendo ¿qué? Salvado. Pero ya cuando se llegue y se siente el helicóptero, va a decir, oh, de la que me salvé. O sea, ya fue salvado. Nosotros ahorita estamos en el proceso de la salvación, ¿sí? Vamos caminando en la santidad. Es por eso, hermano, que sabiendo esa verdad, ¿sabe qué sucede en nuestro corazón? Amamos a nuestro hermano, lo respetamos. ¿Sabe por qué? Porque aquí puede entrar el día de hoy una mujer que era prostituta hace una semana. Y la hermanita viene con su faldita toda corta y su labial y su cabello. Y entonces nosotros decimos, ¡ay! Pero esa es cristiana. Hermanos, está en el proceso de la santidad. Eso nos ayuda a no criticar, eso nos ayuda a no murmurar, eso nos ayuda a amar a nuestro prójimo. ¿Sí? Eso nos ayuda, hermanos, a no darle armas al enemigo, a que vaya y nos acuse delante de la presencia de Dios. Y digan, mira, ¿sí? Mira cómo andan allá chismeando, andan relajeando los hermanos. Y eso que dice que son cristianos. Hermanos, calladitos. Mejor dígaselo a Dios. Ore por ese hermano, ore por esa hermana, ¿sí? Para que él también alcance la santidad que Dios demanda, porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Ahora fíjese, usted ata a aquel del que está criticando, pero usted también se ata. Entonces, si el Señor viene en el arrebatamiento de su iglesia, ¿qué va a pasar? Ninguna de las dos se va. Una por tener atada a la otra y porque se quedó atado a sí mismo. Usted sígale, hermano, usted siga fluyendo en la presencia de Dios, busque de Dios, adore a Dios. Que si los hermanos no se hacen presentes y pueden estar en la iglesia, Dios los bendiga. Que si los hermanos están en sus casas, pero no están escuchando el mensaje, Dios que los bendiga. Ahorita, hermanos, nosotros vamos como si fuera un maratón. Por eso el apóstol Pablo dice que procede a tomar el galardón. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Aquí en este mensaje nos damos cuenta de los atributos de Dios. Y el pueblo de Dios muchas veces no puede adorar a Dios porque no sabe quién es Dios. ¿A qué aprendemos ahora? Bueno, pues aprendemos que Dios es soberano. Él da una orden y se tiene que hacer. Dios es santo. Nada inmundo va a entrar en el reino de los cielos. Ahora conocemos que Dios en su misericordia, ¿sí?, nos dio la gracia para creer. Porque, hermanos, nosotros no nos podemos jactar de nada. Esa es la gracia de Dios. Que nosotros no podemos argumentar y decir, yo estoy aquí porque creí. Mira, mi hermano, tú y yo no hicimos nada. Dice la palabra de Dios que Jesús es el autor y el consumador de la fe. Y dice que al que quiere tener misericordia,
ahí se tiene misericordia. Y a que Él quiere da, y al que no quiere no da. Entonces a Dios le plació amarnos a nosotros. A Dios nos dio la fe para estar aquí, para creer en Él. Ahorita nosotros tenemos que saber esas verdades. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros siempre navegamos con el versículo de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga salvación y vida eterna. Así decimos, ay, no, hombre, mira, qué planes tan bonitos tiene Dios conmigo. Voy y le evangelizo a ella y le digo, oye, tú sabes que tú necesitas de Dios, ¿sí? Si tú mueres te vas al cielo, ¿sí? Ah, ok. Oye, ¿sabes que Dios tiene planes maravillosos contigo? Que Dios te quiere bendecir y te quiere prosperar, ¿sí? Y ella dice, ay, no, hombre, sí, yo también tengo planes maravillosos para mi vida, ¿sí? El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 y 2 y parte del 3, ahí despoja al ser humano de su orgullo, de su soberbia, de su altivez. Dice, porque cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y no es por tus obras para que tú vengas y tengas salvación. O sea, el apóstol Pablo sabía llegar a su audiencia, sabía confrontar al hombre con su pecado. El apóstol Pablo no andaba usando, ¿sí?, falsas palabras. No andaba diciendo como la psicología de hoy, que yo he escuchado que dice, oye, para que tú puedas predicar la palabra de Dios, tú tienes que tener también, ¿sabes qué? No sé, unas clases, tienes que tener una maestría en psicología básica, para que puedas entender al hermano. Y entonces, ¿sabes qué? Cuando él venga y te diga sus problemas, tú le vas a decir, como siervo de Dios, tú le vas a decir, ay, sí, es que, ¿sabes qué? Pues es que es la situación que tú has vivido por lo que estás así. No, es que, ¿sabes qué? Son tus genes. No, fue la situación tan difícil que tú estás viviendo, entonces eso vino a tu mente, hizo un shock y ahí te quedaste. Entonces, ¿qué pasa? Porque cuando va la gente al psicólogo, eso le dice, es la situación, son tus genes, ¿sí? Pero tú no eres. Y el apóstol Pablo, en el libro de los Romanos, capítulo 1 y 2, dice, eres tú pecador, eres tú. Cae toda nuestra culpa sobre nosotros. Y nos damos cuenta, porque Dios tiene planes bonitos y hermosos con nosotros, al crear a Adán y Eva. Pero nosotros fuimos los que fallamos en nuestro libre albedrío, en la toma de nuestras decisiones. Y por eso, hermanos, ahorita de todo culpamos, o es a Dios o es al diablo, pero nosotros siempre salimos libres, siempre salimos limpios de la situación, ¿sí? Hasta el mundo se ríe en una pareja cuando dice, no eres tú, soy yo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en una relación cuando fracasa? ¿Qué sucede? Uno se siente culpable y dice, es que fui yo, es que yo no lo atendí, es que yo no le di mi tiempo, es que yo si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro. Hermano, si el hombre o la mujer andan en adulterio, pues son ellos. El diablo siempre quiere venirnos también a echar culpas que nosotros no tenemos. Si nosotros estamos obedeciendo la ley y dice la palabra de Dios que no debemos adulterar, y si nosotros no estamos adulterando, ¿de qué viene el acusador y me acusa a mí? Yo voy a soltar ese regalito que me quiere dar el diablo y le voy a decir, ¿sabes qué, diablo? Ten tu regalito, llévatelo, este no es para mí. Entonces ahí empieza la lucha en nuestro pensamiento. Y hermanos, ¿qué sucede? Yo escuchaba a un doctor que decía, el coronavirus viene y ataca a las personas en su sistema inmunológico. ¿Cuándo los ataca? Cuando están débiles. Y les va a atacar en su mente, en su pensamiento, y entonces ellos van a bajar las defensas y entonces ahí va a venir y los va a atacar el virus. Hermanos, el diablo no anda así. No anda como león rugiente buscando a quien devorar. Aquel
que se descuida espiritualmente y no se alimenta de la palabra de Dios. Se está alimentando de las noticias, se está alimentando de lo que dice mi vecina, se está alimentando de la situación que está viendo, como Eva. Y busca su propia sabiduría, pero no consulta a Dios. No consulta a Dios. El pecado de Israel también fue ese y lo sigue haciendo. Y por eso nosotros tenemos que orar también por Israel. Porque también ellos se quedaron con corazón apartado de Dios, enceguecidos en su soberbia, pensando que la ley oral que los ancianos habían creado y escrito para ellos era la verdad. ¿Sí? Hicieron pesados los mandamientos de Dios para todo el pueblo. Y el pueblo no fue y consultó a Dios, sino que están creyendo lo que ellos como sabios les están diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita vemos al pueblo de Dios, el pueblo de Israel, cómo anda haciendo esas falsas alianzas con pueblos que le van a dar la espalda. Porque, hermanos, le van a dar la espalda, porque es profético. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. ¿Sí? Acuérdense, en la historia, el rey Saúl, ¿qué hizo? Fue y consultó a Adivino. Aquí en la historia, el pueblo de Israel no busca de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no busca de Dios? ¿Sabes por qué? Porque en el momento en que el Señor Jesús vino a la tierra y vivió como hombre y fue golpeado y fue despreciado y desechado y clavado en la cruz del Calvario por los judíos y los romanos, ellos dijeron: no, este no es nuestro Dios, este no es nuestro Salvador. Nosotros queremos un Mesías que venga, que nos defienda de nuestros enemigos, que nos rescate del yugo de la esclavitud. ¿Sí? Como un hombre, hijo de carpintero, de la clase baja, que fue y luego lo atacan y él no se defiende, y como oveja fue llevado al matadero, dice el libro de Isaías. Y entonces ese no es mi Dios. Pero el Señor les había dicho en sus mandamientos: no te harás imagen ni semejanza del Señor tu Dios, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tú tienes una imagen de Dios? Hay que checarse si de verdad estamos adorando al mismo Dios, vivo y verdadero. ¿Por qué, hermanos? Porque ahorita la gente anda adorando a su propio Dios. ¿Y cómo va a ser posible que ahorita nosotros decimos: cómo es posible que en las casas, ahorita que no se les cerraron los panteones, ahorita que se está prohibiendo el Halloween, ahorita que sabe una cosa, no va a haber peregrinaciones para adorar a sus dioses? Dicen en las mismas noticias: usted no se mortifique, vaya y compre las flores de cempasúchil y haga ahí su altar a la muerte. Y ahí adórele. Ahí sus dulcecitos dedicados al Halloween, compártalos con su familia. Coma el pan de muerto. Disfrute. Estamos en cuarentena. No nos importa ni no nos va a entorpecer nada. Sí, el ser felices. Hermanos, adoradores de la muerte. Por eso la palabra de Dios dice que el pueblo de Israel se equivoca, porque hace pacto de muerte con las naciones. ¿Sí? Así nosotros, si nosotros vemos la condición de las familias, el índice de violencia durante la cuarentena en los hogares aumentó. Ahora sucede que el marido le pega más a la mujer y los hijos desobedecen más a los papás. Y saben una cosa, mire, es un caos. Las calles inundadas de muerte, de homicidios. Ahorita las mujeres, los hombres no pueden salir a las calles. ¿Por qué? Porque temen a ser secuestradas, porque temen a que sean robadas, porque temen a que sean violados. Pero hermanos, ¿por qué? Porque la sociedad se está equivocando y está tomando la sabiduría del mundo. Esa sabiduría que se basa, hermanos, en hacer su propia voluntad.
esa inteligencia que dice la inteligencia, vamos a ser inteligentes, pero ¿qué dice la palabra del Señor? Dice que la sabiduría empieza con el temor a Dios, con la reverencia a Dios, con el respeto y la honra a Dios. Ahí empieza la sabiduría. Si nosotros queremos ser sabios, busquemos a Dios, busquemos su santa y perfecta voluntad y no nos vamos a equivocar. ¿Sí? El rey Salomón no pidió riquezas, pidió sabiduría. Y el Señor, ¿qué dice? Le dio honra y riquezas. Hermanos, en la mano de Dios están las riquezas también. Pero vamos a saber tocar el corazón de Dios. Nosotros no vamos a tocar y mover el corazón de Dios si no hay obediencia en nuestros corazones. Si dice el Señor que hoy es el día, el santo día de convocación, para que el Señor hable con nosotros, pues obedezcámoslos. Hoy es el día. Hagamos lo imposible. Apáguele ahí a la estufa, hermanos. Mi hijo, te esperas, ahorita no, porque yo voy a atender al Señor. ¿Sí? Yo no voy a hacer nada en mi casa, voy a lavar, que me distraiga y que la lavadora esté ahí al pendiente. No, mi mente y todos mis sentidos deben de estar presentes para el día de mi Señor. Me amarás con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Es una pasión. El Señor nos está hablando a esa pasión. Ahorita cantábamos, es tiempo de adorar al Señor con pasión. Que Él sea nuestra pasión. Porque los tiempos son malos, hermanos. Esto se agrava. Esto usted en su corazón no esté diciendo, ay, quisiera el día de mañana, que el día de mañana fuera como el de ayer y el de antier. Se acabó. Aquí el gobierno está diciendo, viene un nuevo orden mundial. Un nuevo orden. El orden pasado se acabó. Ahorita usted no esté anhelando el viejo orden. Ahorita usted debe estar cuidadoso del orden de Dios. Ahorita, hermanos, ¿qué sucede? Ahorita se nos dice, ustedes no puedes entrar si no traen cubrebocas. ¿Qué viene? Ahorita no puedes entrar si tú no vienes vacunado. Pasado mañana, usted no entra si usted no trae el chip. ¿Está preparado, hermano, para eso? ¿Estamos preparados? Espiritualmente estamos entendiendo los atributos de Dios, que Él es santo, que Él es soberano, que Él es perfecto, ¿sí? Que Él en su infinita sabiduría, Él es fiel, fiel. Ahorita nos necesitamos tomar de la mano de Dios y decir, tú eres fiel. Eres fiel para la provisión en mi casa, eres fiel para mi salud, eres fiel para mis finanzas, eres fiel en mi trabajo, eres fiel en mi familia, eres fiel en mi vida, Señor. Ahorita nosotros necesitamos agarrarnos de las manos del Señor y decir al Señor, te entrego mi vida, hazte dueño y Señor de mi vida y sé tú mi Salvador personal. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos esperando el momento del arrebatamiento de la iglesia. Nosotros estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y que el mundo anda perdido allá buscando el Halloween y sus dulcitos. Allá déjelo, hermano. Nada más háblele. Pero primero oremos, porque el Señor abra sus sentidos espirituales de esos muertos. Porque ¿sabe por qué? Porque entre esos muertos están nuestras familiares. Ah, qué duro. Qué duro, hermano, porque cuando yo llegué a los pies de Cristo y me di cuenta que mi familia necesitaba de Cristo, esa ha sido mi oración por 24 años. Pero, hermano, yo sé que la oración es como esa gota que quebra la piedra. Yo sé y declaro por fe que mi familia es salva. Porque la palabra lo dice, la promesa de Dios lo dice. No sé tú, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. ¿Sí? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice que si crees en Cristo serás salva tú y toda tu casa. Dios nos está usando ahorita como punta de lanza para hablarles a nuestras familias. Mira, hermano, en la gran tribulación va a haber gente que fue tibia, gente que fue fría a la palabra, al mensaje de la salvación. Y ahí será el lloro.
En el arrebatamiento nosotros nos vamos. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habíamos quedado, seremos transformados y arrebatados en las nubes. Pero los que no quisieron creer en Jesús, dice la palabra del Señor, que ya son condenados. Ellos se van a quedar a vivir esos momentos difíciles en sus vidas. Y dice la palabra de Dios que ahí van a ser muertos, van a alcanzar el reino. Muertos. Pero nosotros ahorita es gratis. Es gratis, hermano. Ahorita si usted tiene un traslado de aquí a su casa y le dicen, ahorita el transporte es gratis. Ay, hermana, pues súbase. ¿Verdad? No pague, súbese. Entonces, es lo mismo. Si ahorita nuestra salvación es gratis, tomémosla. Porque después va a costar la vida, va a costar persecución. Nosotros quizá vayamos a sufrir un poquito, pero nosotros no vamos a vivir la gran tribulación. Esa es para el pueblo de Israel. Nosotros debemos estar muy claros. En Apocalipsis dice que la iglesia ya está adorando, como acá abajo el pueblo de Israel está sufriendo. Entonces, hermanos, esto es el mensaje que Dios nos quiere dar en nuestras vidas. No endurezcamos nuestros corazones. Nosotros estemos abiertos, aperturados a lo que Dios nos quiere mostrar. Tiempos definitivos. El Señor en cualquier momento va a venir. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Es que dice que va a venir como un ladrón en la noche y será tan rápido como un abrir y cerrar de ojos. Hermana, parpadee, así de rápido va a ser. Entonces, qué temor. Pero ¿sabe qué, hermana? Si usted cree en Cristo, usted no debe tener ningún temor de su salvación, porque dice que nuestro Señor Jesucristo intercede por nosotros delante del Padre. Y luego, ¿sabe qué, hermano? Dice que también el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y nos libra de toda tentación, de toda situación adversa y difícil. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros debemos de tener esa certeza en nuestra salvación. Una, porque el Señor Jesús, por la fe en Él, en su muerte, en su resurrección, ¿sí? Entonces, ahí yo tengo fe y mi salvación ahí está. Ahora, yo estoy cubierta con la presencia del Espíritu Santo, porque Él gime con gemidos indecibles también para protegerme. Él intercede también por nosotros. Dos intercesores por nosotros que tenemos en la palabra del Señor, como para que nosotros ahorita estemos miedosos, temerosos, sin movernos, paralizados. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Y a Él sea toda la gloria, y a Él sea todo el honor, y a Él sea toda la alabanza, y a Él sea toda la adoración. ¿Por qué, hermano? Porque nuestra adoración y nuestra alabanza no termina en la tierra. Al contrario, estamos ejercitando nuestra alabanza para que el día que estemos con Él va a ser eternamente. Entonces, hermano, si a usted se le hace pesada la palabra, si a usted se le hace tediosa la adoración a Dios, hermano, entonces yo no entiendo que va a ir al cielo. ¿Sí? Entonces, necesitemos tener cuidado. ¿Cómo está haciendo nuestras vidas? ¿Estoy alabando a Dios en espíritu y en verdad? ¿Estoy buscando la santidad de Dios? Porque sin esa no voy a ver al Señor. ¿Estoy pidiendo perdón por mis pecados diariamente? ¿Estoy buscando los momentos de oración con Dios? ¿La lectura de su palabra? Si amas a Jesús, debes amar su palabra, porque Jesús es el verbo, Jesús es la palabra. Y Juan 1:1 dice eso, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así es que está diciendo, en el principio ahí estaba Dios, Jesús con Él, y Él habló la palabra. Y dice, y el Espíritu se movía sobre las aguas. Ahí estaban los tres trabajando desde antes de todas las cosas. Entonces, hermano, ahora en esta mañana yo creo que debemos de salir con una mentalidad diferente, renovada. Yo sin Cristo no soy nadie. Soy un ser humano natural que no tiene expectativa, esperanza, que no tiene paciencia, como dice el versículo. No tengo nada que hacer aquí en la vida. Creo que voy a morir
Voy a volver al polvo, pero estoy mal. Mi alma se va a ir al infierno. Qué tremendo, hermano. Y le voy a decir cómo presenta la Biblia el alma de las personas. Caen al infierno, pero ¿sabe qué? Dice que de ahí van a ser sacadas y llevadas al tribunal de Dios para ser enjuiciadas. Y ahí, ¿sabe qué? Las va a lanzar al lago de fuego. Voy a hacer un ejemplo. ¿Qué hace usted con la basura? Va y la echa a un bote, pero usted esperando que pase el camión. ¿Y qué va a pasar? Van a sacar la basura y la van a echar al camión. Así van a ser nuestras almas, las almas que despreciemos al Señor Jesucristo, al Señor Jesús. Esas almas caen al infierno en el momento que mueran, son sacadas, enjuiciadas y mandarlas al lago de fuego. Ese lugar no es para el ser humano. Ese lugar es para el diablo, para el falso profeta, no para nosotros. Para todos aquellos que estamos ahorita escuchando esta palabra, por eso es la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es la intercesión, para que nosotros no vayamos a ese lugar. Tomemos con seriedad nuestra vida espiritual. El diablo está tomando con seriedad estos momentos. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres ahorita están en un hospital, en sus hogares, así, hermanos, a un minutito de entregar sus vidas, sus almas? Pero, hermanos, nosotros debemos de hablar el mensaje de la salvación, el mensaje de Cristo, porque, hermano, es como el sembrador, eche la semilla y eche la semilla. Pues nosotros no nos toca ver la tierra, porque pues imagínense si estamos escondiendo, ay, este sí va a dar fruto, no, al otro no le hablo porque no va a dar fruto, ay, no, échale, hermano, comparta la palabra, porque el Señor, sí, dice que uno es el que riega, uno es el que sirve, el otro es el que riega, y el Señor es el que da el crecimiento. Entonces, compartamos, esto es nuestra misión, ese no es nuestro compromiso en la tierra, ¿sí? Rescatemos, hablemosles a todas esas almas que van camino, ¿sí? Que van camino al momento de perecer, porque nosotros vamos en el proceso de ser salvados. Hermana, no miremos para atrás, no es tiempo de ver para atrás, ¿sí? Dice la palabra del Señor que no es de Él el que pone las manos en el arado y mira para atrás. Haga eso, hermanos, y todos los surcos que usted va haciendo en la tierra, todos les van a salir chuecos. Miremos nuestro camino, que todo vaya en el fluir de la presencia, en la voluntad de Dios. Y usted, hermano, no se preocupe que si mi hijo, oro por mi hijo y mi hijo no quiere nada, déjeselo al Señor. Ore, ayune, busque la presencia de Dios. Y, hermanos, dice la palabra de Dios, ¿cómo sabes tú, oh mujer, si por tus oraciones tu marido se salva? No hables, nada más ora. ¿Por qué, hermano? Porque es importante nuestro testimonio. Por eso decíamos, ¿qué son las escrituras? ¿Cómo mencionar las escrituras? Y decíamos, bueno, pues es el testimonio de Dios, es la sabiduría de Dios y es la palabra de la cruz. Cuando nosotros hablamos estas verdades, hermanos, mire, hermano, yo le aseguro que el Señor va a hacer la obra, porque dice su palabra que Él envía la palabra y su palabra no regresa vacía, sino que hace lo que Él quiere. Así es que, hermanos, yo en esta mañana, yo les bendigo. Yo les exhorto en el nombre del Señor a que sigamos caminando, a que busquemos de Dios, no seamos perezosos en la fe, sino que busquemos al Señor, porque son los tiempos difíciles. A todos los que están oyendo en sus casas, que por una o N razón no están con nosotros, los invitamos a seguir siendo fieles al Señor, a no menguar en nuestra fe, a que si nos falta fe, pidámosela a Dios. Él es sabio y sabe lo que nos hace falta. Dice que aún y cuando nuestra boca diga de lo que tenemos necesidad, Él ya lo está haciendo. Y máximo, hermanos, dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán dadas por añadidura. Si la oración es del reino, Dios nos va a escuchar. Si usted va con un corazón contrito y humillado, esas oraciones el Señor las va a escuchar. Pero no se acerque a Dios si no tiene fe. ¿Sí? Entonces, hermano, este es el mensaje del Señor. Le doy muchas las gracias por su atención.
yo espero en Dios que nosotros sigamos en el camino del Señor, y yo no me despido de ustedes, porque hermanos, si no nos vemos aquí, nos vemos allá. Eso es nuestro objetivo. Esa es la voluntad de Dios, y yo creo que ese debe ser nuestro anhelo, ¿sí? Entonces, hermanos, como en toda guerra, hay soldados caídos, hay soldados heridos, pero hermanos, luchamos la guerra, ¿sí? Y no podemos decir perdimos la batalla, porque en Cristo somos más que vencedores. Hermanos, Dios les bendiga.